Bueno, estimados, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, está la clase grabando, está la clase grabando. En primer lugar, espero que anden bien, como primera cosa. Ustedes, sus familiares, todo, que anden bien dentro de lo posible en estos tiempos. En segunda instancia, bueno, hoy es la última clase teórica, mañana es el parcial. Un tema importante, lo que damos hoy va para el parcial, ¿está? ¿Quedó claro? Lo que vamos a ver hoy va para el parcial de mañana, ¿está? Eso es lo primero que les quería decir. Repito, para que no queden dudas. Lo que se ve en la clase de hoy, mañana alguna cosa se va a preguntar, ¿está? Hoy vamos a ver Estado unitario y Estado federal. Voy a tratar de hacer la clase lo más compacta posible, con algunas definiciones de texto que ya se las voy a literalmente a dictar o a compartir con ustedes, y con algunos esquemas, obviamente más limitantes que tenemos, para que el tema les quede bien claro. Es un tema que lo vamos a compactar debido al tiempo que tenemos en el curso, que no es mucho en la realidad, y vamos a tratar que por lo menos las bases la tengan, ¿tá? La modalidad de la clase de hoy, yo te doy la palabra, Sofía. La modalidad de la clase de hoy va a ser como hacemos siempre. Vamos a dar la clase y después hagamos un esquema general, donde yo aparte les voy a resaltar lo más importante, como una sugerencia, ¿está? Que lo más importante se voy a resaltar varias veces, lo repito, como una sugerencia para no rifarse, y le quede bien concreto el tema y bien armadito en una clase para que quede pronto. Sofía, tenés la palabra. Profe, sí, mi duda es si el tema control de constitucionalidad va mañana para el parcial. Va todo lo que vimos para el parcial. Va Está. todo. Todo, incluso la clase de hoy. No digo porque este tema, me parece que no vi bibliografía sobre este tema, quizás no busqué bien, por eso preguntaba, más que Yo nada. cualquier cosa le pueden escribir al profesor Pinto por privado, pero todo lo que dimos va. Todo lo que se dio Claro, va. está, dale, gracias. Al Sugaray, Eh, Hola, buenos días. buenos Lo días. de, lo de constitucional que preguntó la compañera está en unos videos que él subió. No sé Bien. qué otra bibliografía hay, pero sé que dio eso porque no lo dio en clase. Y también mi pregunta era si había subido el video el fin de semana o algo así, porque yo no lo encontré. Digo que iba a subir un video con 3 temas para el parcial. La realidad es que yo no, eso lo subió Gabriel. Yo no sé, después si quieren se pueden fijar ahora si lo encuentran, si no le escriben ahora mismo, si quieren, por Eva, o yo le hablo con él. ¿Tá? Fíjense si está, si subió esos videos. Bien. Bueno, vamos a ver la clase de hoy. No, Sofía y Nagui ya preguntaron. Está perfecto. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy tenemos 3 ejes donde vamos a trabajar, que son concatenados. Ustedes, si no entienden algo, me preguntan cuantas veces sea necesario. ¿Va? Hoy vamos a ver Estado unitario, Estado federal, como grandes temas, y adentro de eso vamos a hablar mucho de descentralización y desconcentración, para que ustedes con eso cierren el tema y les quede 10 puntos, y haciendo después una referencia a Uruguay, ¿tá? Al régimen de Uruguay. Bien, bueno. Estado unitario. Estado unitario. Si tenemos que definir al Estado unitario, dar una definición, decimos que el Estado unitario es aquel que no posee más que un solo centro
de impulsión política y gubernamental. Repito esta definición. Estado unitario es aquel que no posee más que un solo centro de impulsión política y gubernamental. ¿No? ¿Cuáles son las características del Estado unitario? Son muy sencillas. Es servido por un titular único, que es el Estado, primera característica. Es que, profe, Es servido por un titular único, hay un solo titular, que es el Estado. La estructura de poder, o sea, la organización del Estado unitario, es única. O sea, hay un solo aparato gubernamental que cumple con todas las funciones estatales. ¿No? O sea, hay una estructura única de poder, que es un solo aparato gubernamental que cumple con todas las funciones estatales. Los individuos que viven en Estado unitario, como Uruguay, ahora después vamos a ver el caso de Uruguay, obedecen a una sola autoridad viven bajo un solo régimen constitucional. Ahora yo os repito, tranquilos. Y son regidos por una legislación común. Repito esa parte. Los individuos de un Estado unitario obedecen a una sola autoridad, viven bajo un solo régimen constitucional y son regidos por una legislación común. La última Profe, ¿y son regidos? por una legislación común, por una misma legislación. La última característica que vamos a ver de Estado unitario es que la organización política abarca todo el territorio estatal. ¿No? Voy a repetir la definición y las características. Si quieren, pueden tomar mi consejo y marcarse en rojo esto que voy a repetir como algo a leer nuevamente para repasar la clase y más no digo. Bien, Estado unitario. Voy a dar la definición nuevamente. Estado unitario es aquel que no posee más que un solo centro de impulsión política y gubernamental. Esa es la definición. ¿Tá? Que ya tiene características, pero es, bueno, Estado unitario es aquel que no posee más que un solo centro de impulsión política y gubernamental. Desarrollamos un poco más. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, es servido por un titular único, que es el Estado. Hay una única estructura de poder, una única organización política, porque hay un solo aparato gubernamental. Los individuos obedecen a una sola y misma autoridad y viven bajo un régimen constitucional y son regidos por una legislación común. Y por último, tenemos que es
caracterizado porque la organización política abarca todo el territorio estatal. ¿Pudieron apuntar lo que es Estado unitario, la definición, las características? No es muy complejo, pero lo pudieron apuntar bien. ¿Alguna pregunta o cosa que quieran que repita? Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Impecable. La gran pregunta que surge cuando hablamos de Estado unitario y que siempre se hace es, bueno, pero entonces, ¿estamos hablando de algo monocrático o totalitario? Porque uno dice, bueno, si yo todo lo que les dije, ustedes lo miran con... Dice, bueno, pero entonces, pará, un solo centro, uno. ¿Estamos hablando de algo totalitario o monocrático? La respuesta es no. No. El totalitarismo, y es lo monocrático, es el poder en la mano de uno solo o de algunos. ¿Está? Que no es el caso del Estado unitario. ¿Está? Porque el Estado unitario es compatible con un régimen de división de poderes, de autor de funciones, o sea, hay varios órganos, más allá de que estén bajo una misma estructura, hay varios órganos. ¿Está? No es un totalitarismo. En el totalitarismo se limita y no hay ninguna estructura estatal. Hay un individuo o algunos individuos que manejan todo lo que es un gobierno. ¿Tá? Entonces, esto, que a veces se puede confundir, queda un poco claro explicando que no. ¿Tá? Le repito rápidamente, esto es muy fácil. El Estado unitario no es lo mismo y no se puede confundir con un Estado monocrático totalitario. ¿Tá? Repito, el totalitarismo es el poder en manos de uno y no hay ninguna estructura. Y el Estado unitario, y apunten esto, es compatible con un régimen político de división de poderes o de distribución de funciones. O sea, es compatible. ¿Tá? Es una puntualización. Esta es la parte teórica de Estado unitario. ¿Tá? De acá, ustedes tienen que saber bien. La definición y las características la tienen que saber bien. No sé ya cómo más decirles. Bien. ¿Tá? Voy a repetirla de vuelta, rápido. Estado unitario, un solo centro de función política, hay un nuclear de Estado, cómo se estructura el poder en un solo aparato, y los individuos una sola autoridad, una sola constitución, una sola ley, y hay una organización para todo el territorio. ¿Tá? Con eso tienen la definición, ya la recontra repetí, pero la tienen bastante clara. Y la segunda parte teórica es que no se tiene que confundir el Estado unitario con el totalitario, que no tiene nada que ver, que el Estado unitario es totalmente incompatible con un régimen político, división de poderes, etc. ¿No? Vamos a pasar ahora a quizás lo más complicado de este tema, que son 3 ítems que vamos a ver uno por uno. Y ahora vamos a hacer centralización, desconcentración, es el segundo que vamos a ver, y descentralización. ¿Tá? Repito, igual ahora vamos a usar cada uno. Ahora, ya nuestro vocabulario definido, vamos a ver la centralización, la desconcentración y la descentralización. ¿Tá? Ojo con esas dos últimas palabras. ¿Tá? Voy a arrancar por centralización. ¿Tá? ¿Tá? Centralización. La centralización, o sea, un Estado descentralizado, se produce cuando el poder público
se convierte en el centro unificador. Repito, la centralización se produce cuando el poder público se convierte en el centro unificador de todas las funciones y las ejerce en una congestión de la autoridad pública. Voy a repetir la definición y ahora la explico. Centralización, ¿qué supone? La centralización se produce cuando el poder público se convierte en el centro unificador de todas las funciones y las ejerce una congestión de la autoridad pública. Esto que parece como muy complejo, en realidad, cuando un Estado unitario es centralizado, hay una organización piramidal. Esto quiere decir que las órdenes descienden de la cúspide, o sea, de la capital, y bajan hasta el final. ¿Tá? Los órganos, cuando órganos del Estado, más inferiores, sacándole los de arriba, no tienen ningún poder propio ni poder de decisión. ¿Tá? Esto claramente no funciona, es imposible que funcione en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en un mundo contemporáneo, de estados con millones de habitantes, con múltiples necesidades, con obligaciones, si no existe que la autoridad, que el orden se desconcentre, se descentralice un poco, es imposible que pueda funcionar. ¿Tá? Entonces, ¿qué es la centralización? La definición de manual es: se produce cuando el poder público se convierte en el centro unificador de todas las funciones y la ejerce la gestión de la autoridad pública. Esa es la definición de manual, que ya como que dice les dicté. Pero, ¿qué supone eso? Que hay una organización piramidal y las órdenes descienden desde lo más arriba hacia abajo. ¿Tá? Entonces, los órganos inferiores no tienen, no hay ni siquiera orden de decisión. ¿Tá? Y esto hoy es imposible, porque es imposible que un solo organismo central pueda manejar nula autonomía. Nula. Ahora vamos a ver con desconcentración y con descentralización. Nula autonomía. ¿No? Buen día, profe. Entonces es imposible. Sí. ¿Y las Decime. órdenes qué dijo, perdón? Las órdenes, claro, las órdenes van desde la pirámide y bajan. Desde la cúspide, el órgano cúspide, y bajan. Pero como acá pone la compañera, no hay autonomía. Los órganos inferiores, o sea, las colectividades inferiores, por así decirlo, no tienen órganos, no tienen poder de decisión, y eso hoy es imposible. ¿Tá? Capaz que en una sociedad primitiva podría pasar. Hoy es imposible. Que con millones de personas, bueno, sacar el tema pandemia, ¿no? Hablo de situaciones normales, ¿tá? Con millones de personas, o sea, el Estado tiene que distribuir sus funciones. ¿Tá? Ustedes saben que el Estado tiene funciones. Esas funciones se tienen que distribuir entre los órganos. ¿No? Entonces, la centralización como tal hoy no funciona. No existe directamente, no existe. ¿Y qué pasa? Frente a esa inoperancia de la centralización, viene a surgir la desconcentración y la descentralización, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Pero ¿quedó claro lo que es la centralización y por qué no existe? Pregunten tranquilo. Profe, en la definición, la segunda vez que lo repitió, creo que no sé si lo escribí mal, dijo las ejerce en una congestión de la autoridad pública. Sí, es correcto. Está, gracias. Como toda definición, no tomen palabra, o sea, la idea es el concepto. Yo les doy a veces alguna para que, y más en la última clase, día previo al parcial, para tratar de hacer el trabajo de ustedes lo más fácil posible. Pero pueden haber más palabras, menos palabras, eso no se complique. ¿Tá? Entiendan la idea, esa definición está buena, pueden tomar otras, pero entiendan la idea, está unitario y que no existe hoy por hoy. Para entenderlo en la práctica, este tema se soluciona mucho más fácil. ¿Tá? Bien. Es imposible porque un Estado centralizado, en el cual todos los órganos estén, por ejemplo, en la capital, y de ahí salga todo, y no haya ningún otro órgano, ninguna otra decisión, ninguna otra autonomía, hoy por hoy con las extensiones territoriales y con los millones de personas y millones de necesidades,
si el Estado no distribuye un poco sus funciones y la capacidad de decisión, sería imposible vivir hasta administrativamente. ¿Tá? Capaz que en tiempos inmemoriales, en unas tribus primitivas, podría funcionar esto, pero hoy es imposible vivir en este régimen de centralización. Vamos a ver ahora que con la desconcentración en menor medida y con la descentralización, el Estado abre un poco su juego. ¿Tá? No sé si fue claro, Romina. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más o paso a desconcentración? Vamos a ir a un esquema, una definición y la explicamos. Bien. Desconcentración. Desconcentración. Lean, si tienen una múltiple opción, bien la pregunta. Desconcentración es una cosa, descentralización es otra cosa. ¿Tá? Tómense ese segundo para leer bien. ¿Tá? Tomen estos consejos que les digo. Desconcentración es una cosa, descentralización es otra, aunque suene parecido y tengan sus puntos en contacto. ¿Tá? Desconcentración. ¿Tá? Si tenemos que definirla, podemos decir que la desconcentración se caracteriza porque los agentes del poder central no solo se limitan a ejecutar decisiones, los agentes del poder central no solo se limitan a ejecutar las decisiones, sino que disponen de competencia. Repito, la desconcentración se caracteriza porque los agentes del poder central no solo se limitan a ejecutar las decisiones, sino que disponen de competencia. Esa es la definición. Ahora le voy a explicar porque es mucho más fácil de lo que esta definición suena. ¿Ah? Cuando hablamos de desconcentración, ¿ah? ¿Qué supone? Que un órgano del Estado, le transfiere facultades y atribuciones a otro órgano. ¿Ah? De rango inferior, usualmente. ¿Ah? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, claro. Ya hecha la definición, vamos ahora a cómo explicarlo un poco. En la desconcentración, un órgano del Estado, ¿se acuerdan que el otro teníamos todo piramidal, baja arriba y todo para abajo? Acá, un órgano le transfiere facultades y atribuciones a otro órgano inferior. ¿Tá? Desplaza el poder del centro. ¿Tá? Y le da competencias. Entonces ya vamos viéndolo. ¿Qué es lo importante apuntar acá? Que el órgano desconcentrado, no lo quiero marear con estas palabras, pero el órgano al cual, este es el órgano superior, desconcentra en este otro órgano. ¿Tá? Este órgano está sometido a jerarquía. ¿Tá? Pero, si bien está sometido a jerarquía del órgano principal, tiene facultades y competencias. ¿Tá? Voy a repetirlo ahora con un tono más jurídico, pero quería que entiendan el ejemplo. ¿Tá? En suma, resumiendo, ¿tá? Un órgano, ¿tá? Transfiere facultades y atribuciones a otro órgano.
Un órgano, en la desconcentración, transfiere facultades y atribuciones a otro órgano. Pero este queda sujeto a la jerarquía. O sea, hay una dependencia jerárquica. ¿Está? En la desconcentración. Que ahora vamos a ver que en descentralización no. En la desconcentración, como herramienta, es importante que lo apunten, no crea agentes independientes. La desconcentración no crea agentes independientes. Pero, profe, Sí, una pregunta, o sea, ¿por qué un órgano del Estado le transferiría facultades a otro órgano inferior? Tipo, ¿con qué fin se haría esto, por ejemplo? práctico, directamente. Le pongo un ejemplo, vamos a hablarlo más práctico. Ustedes imaginen el directorio de UTE como un órgano, ¿no? Si el directorio no le da funciones o competencias a un órgano regional, a un secretario, a una sección, tendría que ser todo el directorio. ¿Entendés en casos prácticos? Claro, como para dividir las tareas, por así decirlo. Claro, exactamente. Es lo que decíamos en el otro. Ahora van entendiendo por qué es imposible lo otro. Hay que dar facultades de atribuciones para que no todo recaiga en lo mismo. ¿Entienden? El órgano desconcentrado, claro, le transfiere, ahora le voy a decir todo de vuelta porque es un tema complicado y lo vamos a repetir cuando sea necesario, pero vamos con la parte más informal. Le transfiere competencias, le transfiere facultades y atribuciones de otro órgano. ¿Tá? Queda en independencia, claro, no es que el órgano es independiente, queda en dependencia, pero tiene facultades, tiene competencias. No sé si se entendió el porqué. O sea, pienso en algo práctico. UTE, yo me veo lo mismo, no sé, OCE, el órgano, o sea, ¿entienden lo que quiero decir? Sí, Sí, se profe, pero yo entiende. tengo una pregunta. Sí, es bien. ¿Puede ser? Sí, Yo claro. puse, el órgano desconcentrado está Sí. sometido a competencia del órgano jerárquico. No. Está Sí, sometido a no entendí. jerarquía. O sea, está sometido a Sometido a jerarquía. jerarquía. Está, pero el órgano Competencias es jerárquico el órgano. ¿Entendés? está. Una Así cosa, que el órgano no, pará. Disculpa que te corte no. porque quiero que les quede Sí, bien está claro. bien, me mareé, Saquen me los mareé. nombres. Saquen los nombres. Jerárquico, Sí, concentrado, saquen los nombres, ¿ok? sí, Hablen de órganos. Órganos. sí, Un sí, órgano le transfiere facultades a otro órgano. ahora. ¿Tá? Inferior. ¿Bien? Okay. Le da facultades que le permiten tener atribuciones y competencias. ¿Tá? Pero esos órganos están sometidos a jerarquía. Y así no se complican y con eso lo quedan cerrado. ¿Tá? Porque ¿Le si da no, facultades y qué? y Perdón. competencias, facultades, competencias, atribuciones. Pero sigue sometido a jerarquía del otro órgano. Exactamente, exactamente. Ahora sí. No se compliquen con los nombres. Primero, porque lo van a encontrar en los manuales de 4 formas distintas. ¿Tá? Y segundo, porque la idea es que entiendan el concepto. ¿Tá? Perfecto. Ahora sí, Entonces, gracias. no, por favor, pregunten porque a veces se pueden enganchar. Voy a repetir todo y después voy a decir todas las acciones nuevamente, para que ustedes puedan hacer un punteo ya entendiendo el tema. Desconcentración le permite que un órgano superior, que esté arriba, llámenlo como quieran, pero entiendan el concepto, a un órgano inferior le va a hacer un traspaso de competencias, ¿tá? Le va a dar facultades y atribuciones para que este órgano inferior pueda actuar. Pero los órganos siguen habiendo una jerarquía entre uno y otro. ¿Tá? ¿Se entendió el concepto? Y ahora le pongo palabras más jurídicas para que tomen nota, pero no quiero que apunten y no sepan lo que están apuntando. ¿Entendieron el concepto de desconcentración? Sí, profe. Sí, Perfecto. sí. Está. Y ahora sí, vamos a hacer un punteo con palabras más formales para que ustedes puedan tomar nota. Profesor, perdón, yo Sí. tenía una pregunta. Sí. Aunque el órgano superior le designe tareas, obligaciones, etcétera, Sí. a un órgano inferior, ¿el órgano inferior sería el responsable de dichas tareas o la responsabilidad cae de igual forma en el superior? Porque de Bueno, todas formas es como que... claro, ustedes ahí no es materia de esos objetos de materia, pero capaz que algunos de trabajan en Estado hablaron de recursos administrativos. ¿Tá? Entonces los recursos se interponen ante el órgano que lo dictó y ante el jerárquico. ¿Se acuerdan que hay un recurso de revocación, un recurso jerárquico?
¿tá? Ahí va. Entonces, administrativamente responden todos. Hay que ver, ustedes no es tanto porque no van a ser abogados, no les interesa tanto saber tampoco esa materia, pero sepan que sí, porque capaz que muchos, primero que les puede tocar a ustedes, muchos son funcionarios públicos a veces y recurren concursos, es algo muy común, ¿tá? Pero sí, después hay que ver si ese órgano, bajo qué ejercicio actuaba, para ante quién interponer ese famoso recurso administrativo que tanto nombramos, ¿tá? Dependiendo del órgano, hay que ver si es el órgano de jerarquía máxima, si se interpone ante el órgano que dictó el acto, y ante el órgano superior. Me explico, es un poco enredado, esto no lo apunte, esto no va, pero es para aclarar la duda de la compañera. O sea, en sí depende de cuál sea su órgano superior, si va a ser responsable o no. Claro, lo que Básicamente. depende es exactamente, uno cuando va a interponer un recurso, porque viste, es responsable. Bueno, si es responsable, yo quiero reclamar, por así decirlo. Bueno, ¿a quién le Claro. reclamo? Me pregunta. Y bueno, hay que ver la estructura piramidal de ese organismo, ¿tá? Y ver en base a qué competencias actuó el que dictó el acto, que es el responsable, según lo que vos me decís, ¿tá? Ahí va. Entonces, yo le voy a interponer ese recurso al que dictó el acto y a su superior, ¿tá? Si es que tiene superior, porque capaz que no tiene superior, ¿tá? O hasta incluso el Poder Ejecutivo en algunos casos. Pero esto no lo apunten, esto es solamente para no dudar a la compañera operativa. Esto no va ni nada. Gracias. Por favor. Bien. Le leo las definiciones de vuelta para que armen el tema ya con las palabras jurídicas. Repito, definición de desconcentración. La desconcentración se caracteriza porque los agentes del poder central no solo se limitan a ejecutar las decisiones, sino que disponen de competencia. ¿Ah? Y ahora agrego algunos puntitos de lo que vimos recién. Un órgano transfiere facultades y atribuciones a otro órgano. Pero este queda sujeto a la dependencia jerárquica de aquel. Repito, es lo mismo que dije recién con palabras más de libro. Un órgano transfiere facultades y atribuciones a otro órgano, pero este queda sujeto a la dependencia jerárquica de aquel. ¿Tá? Otro concepto más. La desconcentración es el traspaso de competencia de un órgano de la administración a otro inferior. Es el traspaso de competencia de un órgano de la administración a otro inferior. Y el último punteo sería, la desconcentración no crea agentes independientes. Repito, la desconcentración no crea agentes independientes, solo desplaza el centro de poder de la decisión. Repito esta última que es un poco larga. La desconcentración no crea agentes independientes, solo desplaza el centro de poder de la decisión. Sabrina, es correcto lo que pones en el chat. Bueno, desconcentración está, lo tienen más o menos encaminado, tienen definiciones y lo entendieron. ¿Está? Bien, vamos ahora a descentralización. Y hago hincapié en las palabras. Descentralización. ¿Está? Descentralización. ¿Qué es descentralización? Y lo apuntan así como está, ¿eh? Sacar poder del centro. Sacar poder del centro. Sacar poder del centro. Bien. Esto es la clave de este tema. Y lo que lo diferencia con la desconcentración. ¿Está? La descentralización no hay una dependencia jerárquica.
no hay una dependencia jerárquica. O sea, no hay jerarquía entre los órganos. Profe, Sí. ¿los órganos están en pie de igualdad? Ahora te digo cómo es. O sea, no hay dependencia jerárquica porque hay autonomía. Ahí ahora te respondo con esta pregunta. ¿Está? La descentralización hay autonomía. Entonces, el órgano centralizado que va a descentralizar no es como el otro caso que le va a dar funciones pero sigue siendo jerárquico. No. Acá la descentralización va a depender si le da máxima autonomía o mínima autonomía. Y ahora pongo ejemplos, quédense tranquilos. ¿Tá? Pero entiendan esto. En la descentralización no hay una dependencia jerárquica. Pueden decir que están en pie de igualdad. Yo siempre recomiendo no se compliquen a veces con la terminología, menos es más. Este tema es muy fino, hay mucha teoría, o sea, menos es más. Descentralización, sacar poder del centro. No hay una dependencia jerárquica, se va a regir por la autonomía. Y va a ser máxima o mínima dependiendo el grado de autonomía. ¿Está? Dependiendo el grado de autonomía. Bien. ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro? Lo repito cuantas veces sea necesario. Profe, yo no entiendo mucho el enunciado sacar poder del centro. Es porque, ¿se acuerdan de cuando éramos descentralizados? Cuando lo primero que dijimos. Bueno, acá estamos sacando poder descentralizado y descentralizando el poder. Es una noción de manual de estilo de toda la vida. ¿Tá? Entonces, al centralizado se le saca el poder y se va repartiendo. Una forma era desconcentrar, pero acá estamos directamente sacando jerarquía. No están sometidos a jerarquía. Podrás sacarle más o menos poder, pero no hay jerarquía. ¿Bien? Profesor, perdón, Sí. una consulta. Lo que quiere decir, a ver si entendí bien, es que no hay un órgano que le dé, un órgano de mayor jerarquía que le dé a otro de menor. No es que le pase. Reformulo por los términos. No está mal, pero reformulo para que vean los términos. Hay un órgano centralizado, sí, que se va a descentralizar. ¿Ok? sí, En otro órgano. Entre estos dos órganos no va a haber una relación de jerarquía. La descentralización. Esa sería la diferencia, perdón, con desconcentración. Exacto. La descentralización se mide por la autonomía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tanta autonomía le va a dar el centralizado al descentralizado? ¿Ah? Que puede ser máxima o mínima, y ahora le pongo dos ejemplos. Perfecto, ahora sí. Pregunten bien como la compañera, porque a veces algún término ustedes lo saben y ya lo sacan. ¿Tá? Pero ahí está perfecto. Gracias, gracias. Por favor, pregunten cuantas veces sea necesario este tema. ¿Tá? Bien. Dijimos entonces que había descentralización máxima o mínima. ¿Tá? Y ahora vamos a ver que hay dos tipos de descentralización. Dos formas, dos tipos. ¿Tá? Que es la administrativa y la política. ¿No? Que a veces puede pasar como territorial también, pero administrativa y política. ¿No? ¿Administrativa y política qué serían, perdón? Ahora les explico. Son los tipos de descentralización. Ahora no arranqué todavía. Ahora voy a explicar una por una. Acá debe ser al revés. Se quedan de tomar apuntes. Voy a hacer en vez de dar la definición primero, voy a dar el concepto primero, porque si no, no se va a entender mucho. ¿Ah?
En la descentralización, esto si quieren no apunten, entiéndanlo y después apuntamos, yo les edito la definición para que les quede perfecto. En la administrativa, ¿tá? Lo que se hace el órgano del Estado es, se saca funciones, ¿tá? Funciones. Entonces, le va a dar y va a distribuir entre otros órganos funciones. Funciones. ¿Tá? En la administración administrativa se saca funciones. ¿Tá? ¿Cuándo es máxima? Cuando se saca la máxima autonomía, y el ejemplo típico es el caso de los entes autónomos. UTE, ¿tá? Los entes autónomos son el ejemplo de la máxima descentralización, ¿tá? Porque hay una máxima autonomía. Repito, descentralización administrativa. Se saca funciones. Por ejemplo, en UTE, máximo, porque es un ente autónomo. Esto vemos a ustedes, seguramente hacen escuchando, y acá lo estamos como poniéndole un poco de orden. ¿Tá? ¿Cuándo puede ser mínima? Con los servicios descentralizados. ¿Tá? Que también lo han escuchado. Déjame tomar un poco de punto. Entonces, tenemos descentralización administrativa. ¿Cuál sería la definición, por así decirlo? ¿Tá? Supone que, con el fin de mejorar los servicios públicos, ¿tá? El Estado distribuye sus funciones. Con el fin de mejorar los servicios públicos, el Estado distribuye sus funciones y agregamos algo más. Crea órganos para cumplir cometidos específicos. El Estado puede crear órganos, pero los órganos él los va creando el Estado. ¿Tá? Recuerden que no hay jerarquía. ¿Tá? Profesor, dijo, distribuyen sus funciones, crean. Y crea órganos para cumplir cometidos específicos. La UTE, crea la UTE. ¿Tá? En cambio... Profe, Sí, perdón. decime. No, decime. Dijo, supone que con el fin de mejorar los fines públicos, ¿qué? Es con el fin de mejorar la eficiencia, ¿tá? Y distribuir sus funciones, crea órganos. O sea, no tiene más complejidad que eso. ¿Tá? Con el fin de aumentar la eficiencia de los servicios públicos, de mejorarlos, de mejorar los recursos, de satisfacer más necesidades, distribuye funciones y crea órganos. ¿Tá? Exacto. Ahí lo dijo Martín muy bien. No se tiene una definición. De todas las definiciones en cuanto al libro haya. Pero pero es la idea, que tengan la idea. Se saca funciones. Voy a repetir esto y paso a la política. Se saca funciones, como vimos, para mejorar los servicios públicos, etc. No hay jerarquía, ¿tá? Puede ser autonomía lo que hay, no hay jerarquía. Hay autonomía que puede ser máxima, como el caso del ejemplo de los entes autónomos, un ejemplo, o mínima, como puede ser en el caso de los servicios centralizados. Y no se complican más. ¿No? Ahora cuando les diga la política van a ver bien la diferencia. En la descentralización política, ahora voy a la política, queden tranquilos que después tengo la clase armada para dejarnos un final para repetir todo esto en un esquema de vuelta. Por si algo se les llega a pasar, vamos a repetir todo de vuelta la estructura. ¿Tá? En la política no se saca funciones, se saca territorio. ¿Tá?
esa descentralización está en territorio. Y el claro ejemplo son los gobiernos departamentales, ¿tá? Que no están sometidos a jerarquía del Poder Ejecutivo, claramente, porque si no, no sería así, y tienen cierta autonomía constitucional para cumplir con ciertas funciones. ¿Tá? En acción política o territorial, lo que se saca, lo que se descentraliza, no es una función, como era UTE, que es la luz, es territorio. ¿Tá? Y da un límite para ejercer el poder de gobierno departamental. ¿Quedó claro? Ahora, cuando vieron la otra, capaz que entendieron más la diferencia. ¿Quedó claro? Pregúntenme. ¿Podría repetirlo? ¿La última? Sí, claro. Gracias. Dijimos, en la administrativa hablamos de funciones. El ejemplo de UTE. ¿Se acuerdan que hay como un esquema básico? Descentralización administrativa, tenemos funciones, yo le nombré para mejorar servicios, que puede crear un órgano. ¿Tá? Eso es la administrativa. Ya sabemos, y lo repito hasta el cansancio, que no está hablando de jerarquía, sino de autonomía. En la política o la territorial no se saca funciones, se saca territorio. ¿Tá? Como es el caso de, ejemplo, acá vayan al ejemplo, gobiernos departamentales. ¿Tá? Muy bien, la compañera Maggie, acá lo que me van apuntando, los asistentes, muchas gracias. Se saca territorio. ¿Tá? Y tenemos lo mismo, no hay jerarquía, hay autonomía. Los ejemplos, compañeros, los ejemplos acá son todo. Porque ustedes la definición la van a saber, la estudian, hasta la pueden memorizar, está mal, pero los ejemplos. ¿Tá? Acuérdense de funciones. ¿Qué es una función? La luz, UTE, un servicio. ¿Qué es territorio? Un gobierno departamental. ¿Tá? Ejemplos, y con ejemplos lo van solucionando. ¿Tá? Si les llega a entrar alguna duda de esas medias rápidas. ¿Bien? Recuerden que descentralización no hay jerarquía, hay autonomía, lo que ya nombré. ¿Alguna duda de este tema? Bien. Profe, Sí, decime. yo tenía una duda en la administrativa, en lo que sería tipo la mínima. Sí. Eso que dijiste de servicios centralizados, dijiste. Los servicios descentralizados. ¿Nunca escucharon, por ejemplo, no sé, el correo, ANEP, no sé, que son servicios descentralizados, que están en la prensa, que siempre dice ente autónomo y servicios centralizados, ¿tá? Que es la estructura organizativa. Sí, pero ¿centralizados o descentralizados? Servicios descentralizados. Ahí va. Dale, gracias. No, por favor. Bien. Agustina, ¿en qué parte se cortó? ¿Lo del compañero? El compañero preguntó, ¿se acuerdan que dijimos en las administrativas que podía ser máxima como el ente autónomo? Y me preguntó la mínima, que son servicios descentralizados. ¿Tá? Yo les decía que aparece muchas veces en la prensa, que ustedes ven el presidente del ente autónomo, el presidente del servicio. ¿Tá? Bueno, surge de acá. Era nada más que eso, y son servicios descentralizados. Perfecto. Bueno. Profe, Sí. entonces hay solo jerarquía, no es centralizado, en los otros dos solo hay autonomía. No. Pará. No. Volvé para atrás. Jerarquía hay en el desconcentrado, que era el punto anterior. Autonomía hay en los descentralizados. ¿Está? ¿Quedó claro? Es muy importante. Preguntame de vuelta, si no. Nosotros vimos centralización, que dije no corre, no se usa hoy por hoy. ¿Cómo soluciona? Con desconcentración y descentralización. Desconcentración, ya lo explicamos, pero la clave era que había jerarquía. Y en la descentralización, con todas las características, había autonomía. ¿Tá? Así quedó claro. Está, profecito, tengo anotado, perdón. Pregunten, porque miren que son temas muy finitos. Eso no tengan vergüenza, cuando nosotros pregunten. Profesor, y una consulta que me quedó ahí, capaz que después lo repite en la parte política. Sí. ¿Puse el límite para ejercer el poder en un departamento? ¿Eso quiere decir cuando hablamos de gobiernos departamentales o mezclé algo?
Vamos a ordenarlo. Está bien, pero vamos a ordenarlo Sí. un poco. En la descentralización política o territorial, lo que se saca no es una función, Sí, se saca el entendí. territorio. ¿tá? Territorio. Y se Pusimos deja en un gobierno. límite territorial. Ejemplo, ¿Cómo? los gobiernos departamentales. Es lo mismo que dijiste, pero con unas comas de más. ¿tá? Es lo mismo. Pero no es que la descentralización política es el gobierno departamental. No, se saca territorio, Sí. hay un límite territorial, un ejemplo, el gobierno departamental. Y ahí tenés dos. Ah, bien. El orden. Está. El Ahora orden. sí, gracias. Pero está bien, o sea, lo que habían puesto. Este tema es un poco traicionero a veces, porque pueden tener la idea y capaz que en alguna palabra pueden, eso lo tenemos que reconocer. Es un tema que una palabrita te puede cambiar. ¿no? Vamos al Estado federal. El Estado federal es más fácil, así que en eso no le va a hacer más complejidad. Estado unitario, terminamos. ¿tá? Vamos a Estado federal. ¿tá? Estado federal. Estados federales, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿tá? Les digo para que lo vayan como manejando el concepto. ¿Por qué podemos Estado federal en vez de unitario? Por temas geográficos, por temas militares, por temas económicos. No hay más explicaciones que esa de por qué un Estado se puede hacer un régimen en vez de unitario federal. ¿tá? ¿Qué es el Estado federal? Acá vamos a tener a la misma vez, en lo mismo, descentralización administrativa y política. ¿tá? En el Estado federal, yo ahora les dicto, pero quiero que entiendan la idea porque es fácil, esto sí, así como dije el otro era más complicado, esto no tiene mucha complejidad. En el Estado federal, ¿tá? va a haber regiones, por ejemplo, vieron que en Argentina se habla de provincias, de Estados Unidos se habla de estados, vaya redundancia, que no tienen la misma incidencia que en nuestro departamento. Vieron que hay, en Argentina está la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, que son como mini estados, porque es un país federal. ¿tá? Entonces, eso es el Estado federal. ¿tá? En el Estado federal, la definición del libro de Estado federal es que se reconocen varias fuentes originarias de poder político. El Estado federal reconoce varias fuentes originarias de poder político. Y tenemos unas del gobierno central y otras del gobierno regional. ¿tá? Eso es el Estado federal, en el concepto. ¿tá? ¿Por qué un Estado federal? Ya le digo, por territorio, no es lo mismo Uruguay que Brasil, ¿tá? En territorio, en población, en problemas. Entonces, no alcanza con descentralizar, entonces lo que se hace es, bueno, vamos a un Estado federal, con una unidad central y con aspectos regionales. Por eso se dice que se combina la descentralización administrativa y política. ¿tá? Se hacen las dos cosas. ¿tá? Pero en realidad la definición del Estado federal es que reconoce varias fuentes originarias de poder político. ¿tá? Una que corresponde al gobierno central y otras a los gobiernos regionales. Sí, no sé si Romina ahí, lo repito de vuelta. El Estado federal reconoce varias fuentes originarias de poder político, una corresponde al gobierno central y otras propias de los gobiernos regionales. Exacto, el ejemplo de la pena de muerte, que pasa mucho en las películas, que lo mueven de Estado porque este Estado no tiene pena de muerte, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos hoy, cuando vimos las características del Estado unitario, tema que repito, subrayen las características del Estado unitario, hablamos de una legislación común, acá no, tema que repito, subrayen. ¿tá? Bien, vamos a ver los caracteres del Estado federal, para no complicarlos mucho con los caracteres. Tenemos, primer carácter, poder central y poder local. Primer carácter, poder central y poder local.
¿no? Como hablamos hoy del tema de las provincias, lo que hay es, se necesita un poder central, ¿tá? Obviamente tiene un poder central, pero a su vez hay una existencia de poderes locales, como puede ser la provincia, los estados, los cantones en Suiza. No tiene más complejidad que, es lo que ya repetimos con un nombre más técnico. Hay un poder central y poderes locales. ¿Ah? Segunda característica. Constitución federal. Esto significa, así como la compañera acá nos ponía de las leyes por estado, hay una constitución que es la ley suprema, ¿tá? Una norma central, una constitución federal. Esto seguramente a los que les gusten las series de policiales americanas le esté sonando esto, ¿tá? De la Constitución Federal, de la norma de un Estado, de que si pone un pie en otro Estado no le implica. Esto lo deben, si alguno es medio fanático de esas series, estilo CSI, estilo más de abogados, algunas más policiales, esto se ve mucho, ¿tá? Ansuaray. Yo me acuerdo que yo estuve un tiempito en Australia y ahí, por ejemplo, vos tenías que sacar una libreta de conducción para cada estado. No era la misma siquiera. Sí. Tipo, si vivías en un estado tenías determinadas cosas, si vivías en otro tenías determinados papeles. Exacto, es que es así, y hay, por ejemplo, yo no sé otras carreras, pero deben ser todas iguales, calculo, en Estados Unidos, el abogado tiene que hacer una prueba para cada estado que quiera ejercer. No puedes ejercer en Los Ángeles y en Texas, por ejemplo. Tienes que sacar una prueba para cada uno, y debe ser para todas las carreras Eso es iguales. lógico si tienen diferentes leyes, ¿no? Bueno, pero no sé si en Argentina es así, por ejemplo. En realidad, sí, el sistema federal lo que hace es un tema muy, muy interesante de estudiar, porque tiene mucha, obviamente esto no lo apunten, no para el curso de ustedes, pero es un sistema que es muy interesante, todo este entramado de hasta dónde el poder de un estado, hasta dónde el poder central, qué es lo más importante. Bueno, hay países que, imagínense, la pena de muerte en un estado y en otro no, o sea, ¿qué es más importante que la vida? ¿Tá? Entonces es un tema muy interesante para profundizar, pero es totalmente la materia. ¿Tá? Pero sí, un poco los ejemplos, es fácil que lo puedan estar definiendo. ¿Tá? Dijimos, poder central y poderes locales. Sofía, perdón que te doy la mano levantada. No, eso, la primera característica que no la puedo anotar, por favor. Poder central y poderes locales. Es un poco lo que dije al principio, pero acá lo estamos como ordenando. Hay un poder central con órganos propios, pero hay poderes locales. ¿Tá? Pero hay poderes locales. Gracias. ¿Tá? La segunda es una constitución federal. ¿Tá? Tiene que haber una norma central, ¿tá? Una ley suprema. ¿Tá? Esa es la segunda. La tercera es la distribución de competencias. Distribución de competencias. ¿Esto qué significa? Que, bueno, esa constitución tiene que dejar claro qué hace cada estado. O sea, hay que coordinar los intereses. No tenemos 50 países en uno. Entonces, tiene que haber una mínima coordinación de intereses. Entonces, tiene que haber una distribución de competencias clara. ¿Tá? Si no, tendríamos 50 países distintos. ¿Tá? Que poco puede pasar en la práctica. Uno no tiene que ir tan lejos. Va a Brasil, y el Brasil del sur y el Brasil del norte no tiene nada que ver. ¿Tá? Pero bueno, hay una distribución de competencias. ¿Tá? Esta es la tercera. La cuarta, bueno, la soberanía es indivisible, que está enganchada con la tercera. La soberanía del Estado federal, o sea, el Estado es un Estado soberano. La soberanía como concepto de nación, la soberanía es indivisible. ¿Tá? La soberanía es indivisible. Y la última característica es que tiene que tener un sistema bicameral. ¿Tá? ¿Se acuerdan que creo que hablamos, no sé, en este curso ya al principio de año, que puede haber un sistema unicameral, una cámara sola, o bicameral? Acá tenemos bicameral, tenemos senadores y diputados, pero en el Estado federal es obligatorio que sea bicameral, porque tiene que haber una cámara que represente la población de habitantes y una cámara para los estados. ¿Tá? Entonces, eso se hace como obligatorio. Les repito las características todas rápidamente para que les quede claro. Dijimos, poder central y poder local, que es preciso que haya poder central y poderes regionales.
una constitución federal, una ley suprema. Dijimos una distribución de competencias, tienen que estar claros, tiene que haber una correlación de intereses, no es que haya todo en uno, tiene que haber una correlación de intereses. La soberanía es indivisible, el Estado no deja de ser uno, más allá de este régimen. ¿Tá? Y por último, es bicameral, tiene que haber 2 cámaras por tema de habitantes y por tema de estados. ¿Tá? Y de Estado federal vamos a dejar acá, no vamos a ir mucho más, puede al principio, pero tipos, pero no, vamos a dejar acá para no marearlos más. ¿Quedó claro Estado federal? ¿Quedó claro? Profe, Sí. sí, el último, si puedes repetirlo, sistema bicameral. Bicameral. Una cámara Ustedes para saben la... que hay sistemas, países que tienen una cámara o 2 cámaras. Sistema unicameral, cuando por ejemplo si hubiera solo cámara de senadores, o hay países como Uruguay, que es un sistema bicameral, ¿tá? Que tiene senadores y diputados. En los estados federales tiene que haber un sistema bicameral. ¿Por qué? Porque tiene que estar una cámara que sea electa en proporción a las personas, ¿tá? Pero también tiene que ser una cámara que sea en proporción a los estados por toda esta problemática de los estados y la coordinación. ¿Tá? Es nada más que eso. Micaela, esto mismo. Perfecto. Muy bien. Bueno. Le voy a hacer una pregunta final y vamos a repasar todo. Y como dije algunas cosas que subrayen, bueno, esto deberían subrayarlo también. Uruguay, ¿es unitario o federal? Unitario. Muy bien, Unitario. muy bien. ¿Y Uruguay es descentralizado o no hay descentralización en Uruguay? Sí, la hay. Sí, hay. Muy bien. Mantengan estas respuestas para el día de mañana. ¿Está? ¿Quedó claro que es Uruguay, no? Que nadie me ponga que Uruguay en una multitraducción es federal. ¿Está claro? Uruguay es unitario. ¿Está? Clarito. Bien. Voy a repetir el esquema de todo para que les quede claro. Repito, este tema va para mañana. ¿Tá? Más o menos les fui indicando algunas cosas que son más importantes. Demasiado capaz. Estamos generosos siendo la última clase del curso. Repito todo para el parcial de mañana, que este tema va para el parcial. Bueno, puede ser, ¿eh? No descarté nada, dije que alguna cosa más... No, puede ser centralizado también. A ver, Estado unitario. ¿Se acuerdan que lo definimos? ¿Tá? Dijimos, Estado unitario es aquel que posee un solo centro de inclusión política. La estructura de poder es única. Los individuos obedecen a una sola y a una misma autoridad. ¿Tá? Hablamos de una ley común, una constitución común, ¿tá? Y dijimos que abarca a todo el territorio. ¿Tá? Después, esto lo estoy resumiendo, dijimos mucho más, pero para que tengan el resumen. Dijimos que no es lo mismo lo totalitario con el unitario. El totalitario es en mano de uno, y que el unitario, y que subrayan, es compatible con un régimen de división de poderes. ¿Tá? Después dijimos, bueno, de nuestro unitario podría haber centralizado, acá que piden en el chat que vaya mañana como pregunta, centralizado, desconcentrado y descentralizado. ¿Tá? ¿Se acuerdan que dijimos que hay centralizado, hay un solo centro unificado, hay una estructura unitaria que baja de la cúspide, que no hay órganos inferiores con poder de decisión, y que hoy por hoy es imposible, por un tema de habitantes, trabajar sobre el Estado centralizado? Que lo que se hace es, ante esa inoperancia, aparece la desconcentración y la descentralización. ¿Tá? Entonces entramos a desconcentración, y acá dijimos lo más importante, hay jerarquía, tenemos un órgano que va a desconcentrar en otro órgano, le va a dar competencias, le va a dar atribuciones, todo lo que ya repetí, le va a dar un traspaso de funciones, pero la jerarquía va a seguir estando. ¿Tá? Va a seguir estando. Después pasamos a descentralización, dijimos que era sacar poder del centro, ¿tá? Que la descentralización no suponía jerarquía, se medía por autonomía, ¿tá? Que la descentralización podía ser mínima o máxima, depende de autonomía. ¿Tá? Y ahí hablamos de 2 tipos, administrativa y política territorial. En la administrativa hablamos de funciones, y dijimos que la máxima puede ser un servicio, un ente autónomo,
y la mínima de un servicio descentralizado. Hablamos de descentralización política, en lo referido al territorio, diciendo que hay un límite territorial para ejercer el poder, como es el caso de los gobiernos departamentales, y repetimos por 25ª vez que no hay jerarquía, hay autonomía. ¿Tá? Estado federal, hablamos de antecedentes, de razones geográficas, económicas, militares. Dijimos que el Estado federal reconoce varias fuentes de poder político. Varias fuentes de poder político, no una sola, como el unitario. Varias. ¿Tá? Hablamos de sus caracteres, que tienen poder central y poder locales, hay la Constitución, hay competencias, hay soberanía y hay un sistema bicameral. ¿Tá? Y por último dijimos, y también resaltamos y remarcamos, que Uruguay es unitario y que opera la descentralización. ¿Tá? Compañeros, la clase de hoy estuvo cargadita, porque la verdad que para 1 hora y cuarto que vamos hemos dado un montón de cosas. Parcial mañana. De este tema que para mañana va, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Ese quedó es el- claro. Bien. Profesor, una última pregunta para recalcar. Tranquilo que- Uruguay es Sí, unitario sí. y descentralizado. Hay descentralización, sí. Hay Hay descentralización. descentralización. Perfecto. Ya está. Gracias. Bien. Una consulta, ¿se podría decir también que es, además de descentralizado, desconcentrado? ¿También? Sí, o sea, porque opera desconcentración también en Uruguay. Claro, ahí va. Profe, Miranda, una pregunta. Perdón, Miranda, no te metas en ese lío. No es necesario. Como consejo, sí, pero déjala ahí. No te compliques tanto. Sí, Lucía. Centralización, desconcentración y descentralización, ¿serían como tipos de Estado unitario? Claro, sería, a ver, en el desarrollo del Estado unitario, nosotros arrancamos y bueno, el Estado unitario es esto, tiene estas características. Ahora bien, puede ser centralizado, no, y cómo se resuelve esto con la desconcentración y la descentralización. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en el federal dijimos que operan a la vez? ¿Tá? Que la descentralización administrativa y política son juntas por todo lo que explicábamos del territorio y eso. Bien. Pregunten que... Sofía. Profe, solo para corroborar si tengo bien este concepto, el Estado federal, yo puse, el Estado federal reconoce varias fuentes originarias de poder político. Unas fuentes son del gobierno central y otras del gobierno federal. ¿Está bien eso? Está bien, en realidad ustedes la definición la pueden dar. Eso después se repite un poco con las características. Porque vieron que la definición de un tema es definir características. ¿Tá? Después, la característica 1 va a ser un poco lo que acabas de repetir. ¿Tá? Pero sí, está bien. Eso lo dijimos 2 veces para que les quede claro. Dale, gracias. Por favor. Bien. Preguntas, dudas, es el momento. Si no, mañana parcial y bueno, y queda todo. Y queda por ahí. Si no tienen más dudas, vamos dejando por acá. Estudien, como siempre decimos, estudien. ¿Tá? Vamos a hacer de este tema solamente hacer un par de preguntas de múltiple opción. ¿Tá? Más o menos lo tienen claro. Y bueno, les deseo suerte. Ya la vez pasada hicimos la despedida, para decirlo más formal, un gusto para nosotros. ¿Tá? Un gusto, lo hablamos, no voy a repetir toda vuelta. A la orden. Y bueno, ¿tá? Mañana igual nos vamos a estar, estamos para el tema de parcial también a la orden. Profe, Compañero, y al final, perdón, una consultita rápida. Va todo el programa para mañana. Vamos hasta hoy. No hay nada que nos puedan decir como puntos más importantes. No La sé. realidad es que no hablé con Gabriel y no sé qué va a preguntar. Ok. Yo sé que esto vamos a un par de preguntas de este tema. Te puedo decir que de este tema les puedo adelantar que un par de preguntas seguramente haya. Bien. Después lo demás no sabría decirte porque no lo sé. La fecha de exámenes, la realidad, Sofía, es que no tengo idea. Fíjense en la página. No están todavía las fechas. Creo que no. No, está el periodo, pero no las fechas todavía. Ahí va, me llegó un mail con eso, si hay un periodo, pero fecha no, sí. La verdad no.
Compañeros, compañeras, dudas, consultas, creo que estamos bastante bien. ¿Está? No. Bueno, ¿está? En ese caso, escribe Andy. ¿Está? Tema de la monografía, escribí por privado. Todo lo dado, sí. No, en EVA los temas de parcial, no están en EVA, no se puso, porque la verdad que no recuerdo tantas cosas en EVA a veces que. No, porque creo que como dijimos que era todo, pero ahora me surge esa Todo. duda también. Si todo lo dado desde que dejamos el parcial. No, todo lo también. dado. Yo ahora le pido a Gabriel que lo ponga en EVA. Todo lo dado. Todo, es todo. Es todo. El único que es todo. Todo lo dado. Todo el programa. Todo lo dado. Bien. ¿Está? Yo le pido a Gabriel ahora que lo suba cualquier cosa. Ok. Estimados, sí, todo lo dado, los videos, tienen todo en EVA. Y bueno, suerte. Y nos estamos viendo si tenemos preguntas. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Suerte para todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, que pasen bien.